Internet comenzó a comercializarse en el país, ¿cierto? Y quizás los que somos un poquito más grandes recordarán, ¿cierto? A mediados de los años 90, yo me acuerdo en la universidad, mi primer año de universidad, haber tenido esa experiencia del Internet y decir, ¿cómo es esto? Que estoy en un chat con gente, hablando de The Cure, con gente que está en España, no entiendo esta situación. Pero recién en la segunda mitad de los años 2000, uno podría decir que se masificó de manera más importante, ¿no? Y que empezó a llegar a las casas, y qué decir cuando ya empezó a llegar a los teléfonos celulares, a los teléfonos inteligentes. Bueno, en todo este proceso, Memoria Chilena ha tenido una presencia importante. Memoria Chilena es un sitio que es un área de la Biblioteca Nacional, nació como un proyecto, pero ahora es un área de Biblioteca Nacional que moviliza a más de 7 millones de usuarios y usuarias que constantemente, gente como yo, está yendo a Biblioteca Nacional para buscar un dato, para leer una historia, para aprender, y bueno, todo aquello vamos a entrar a conocer de manera más detallada junto a Graciela Marín, encargada de comunicaciones de Memoria Chilena. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerla acá en el estudio. Y a Diego Lizama, que es el editor de Historia y Ciencias Sociales de Memoria Chilena. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá. Memoria Chilena cumple 21 años y a mí me parece que hay que celebrarlo, hay que anunciarlo, hay que agradecerlo. Tanto le debemos a Memoria Chilena. Y también hay que contarle a la gente que quizás haya alguien por ahí que no sabe que existe Memoria Chilena, que pone a disposición del público de manera gratuita a través de Internet una cantidad impresionante de contenidos, entre ellos 5.200 libros y más de 3.000 revistas digitalizadas desde las colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional, además de una serie de artículos. Yo agradezco mucho los artículos, yo creo que Diego es responsable de algunos de los artículos que yo he ocupado, que ordenan un poco toda esta información. Entonces voy a partir preguntándole a Graciela respecto al origen de la Memoria Chilena, considerando que en el 2003 había muchos vacíos, uno podría pensar, ¿no? Había toda esta pregunta por la accesibilidad también y por cómo ponemos a disposición de un público más amplio los tremenda cantidad de contenidos que hay al interior de la Biblioteca Nacional. Contemos cómo nace la idea de Memoria Chilena. Sí, Memoria Chilena se empezó a trabajar por el 2001. Pese a que ya se lanzó el 2003, el 2001 ya en la Biblioteca Nacional se empezó a trabajar sobre de qué manera se podría ocupar la digitalización para difundir las colecciones de la Biblioteca Nacional. Cómo se podía ocupar Internet para quizás llevar estos libros y el conocimiento que guarda la Biblioteca Nacional afuera del edificio. Y así también aportar a la descentralización, que siempre es un problema para nuestro país, y también democratizar la información, es decir, que pueda ser más accesible para todo tipo de personas. Y entonces el 2001 se empezó a trabajar ya en los primeros 100 minisitios. Minisitios son estos artículos que tú decías que desarrollan temáticamente distintos procesos, acontecimientos, personajes, y a la vez presentan libros, revistas digitalizados. Y así en 2003 ya había un buen corpus para iniciar el sitio. Y de ahí han sido 21 años hasta ahora. Han sido un montón de años y han sido un montón de historias y de conocimiento que está disponible. Ahora, para que la gente entienda cómo sucede, si yo, que es algo que yo hago, por ejemplo, me meto ahí a memoriachilena.gov.cl y pongo, por ejemplo, mujeres en el cine chileno, que es un sitio que yo he visitado, muchas mujeres en el cine chileno, eso estoy haciendo yo ahora mismo en el computador, y voy al minisitio y me aparece entonces el minisitio, publicaciones respecto a periódicas femeninas, me aparecen asociados, ¿cierto? Y voy derecho al minisitio de las mujeres en el cine chileno, donde me aparece una presentación, documentos, imágenes, cronología, bibliografías, links, o sea, está todo ahí muy ordenado. Cuéntanos, Diego, respecto a ese proceso, ¿no? De escribir esos artículos y de organizar esta tremenda cantidad de información. Claro, esa es la estructura básica de un minisitio, las pestañas que aparecen cuando nosotros hacemos cualquier tipo de búsqueda en Memoria Chilena. Está linkeado también a Biblioteca Nacional Digital, tiene una pestaña relacionada. El proceso de construcción de estos minisitios comienza con la propuesta de un temario, y el temario lo trabajamos primero como equipo de edición, pero también recibiendo propuestas de las otras secciones de la Biblioteca Nacional, propuestas de usuarios también, y vamos construyendo estas ideas que
nos van dando cuenta de los vacíos que hay aún en memoria chilena y que podemos ir llenando con las investigaciones. Con este temario de investigación, luego lo que hacemos es diferentes propuestas para construir estos minisitios, sobre todo la investigación en profundizar las cápsulas. Esa es la finalidad última de la cápsula, poder profundizar un poco más en cada uno de los temas que estamos presentando a través de la presentación específica de los objetos digitales de Memoria Chilena y Biblioteca Nacional Digital. ¿Y qué son las cápsulas? Explíqueme. La cápsula es una especie de zoom que hacemos dentro de la investigación a temas específicos. Por ejemplo, si nos interesa presentar un libro que tenga que ver con la Revolución de Independencia, por ejemplo, este libro va a tener una cápsula específica donde se va a explicar todo su proceso de producción, la historia del libro, lo que se ha dicho sobre él. Trabajamos mucho con investigaciones de la academia. Nuestra bibliografía se construye a través de la revisión de lo que se ha escrito y se ha dicho sobre estos objetos digitales. Por tanto, el proceso es bastante metodológico, por decirlo de alguna forma. Es una metodología muy cercana a lo que se hace en el mundo académico y tiene una relación directa también a través del uso de esta... yo diría que es un diálogo con quienes están escribiendo sobre los objetos que nosotros estamos digitalizando. Claro, y eso todo puesto a disposición del público amplio, que solo tienen que entrar a memoriachilena.gov.cl. Yo me acuerdo, Graciela, tú eres un poquito más chica que yo, pero este ejercicio de lo que hacía uno cuando sí, carito, ¿no? Además, tú trabajas en Biblioteca Nacional para Niños, también en la Biblioteca Digital, donde hay mucho material asociado que dialoga con el de Memoria Chilena. Y preguntarte en eso, ¿no? Cuando uno iba al Icarito, iba a buscar para el recorte, para hacer la tarea específica, para poder resolver una duda. Luego llegó la Encarta y hacíamos eso. Y hoy día tenemos, bueno, por supuesto Google, pero en el caso específico de Memoria Chilena, el orden y disposición de los contenidos que están al interior de la Biblioteca Nacional, a mí me da mucha curiosidad. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que tú sientes que más llama la atención? Bueno, mira, tenemos una variedad de usuarios, la verdad. Están los usuarios que son, por ejemplo, los especialistas, los investigadores, que están buscando temas bastante particulares, como por ejemplo tú misma cuando buscas como mujeres en el cine chileno. Pero también sabemos que existen un montón de estudiantes y profesores que están todo el rato buscando nuestros sitios para, por ejemplo, hacer tareas o poder hacer las clases. Entonces hay uno, dentro de las búsquedas las que más se hacen en nuestros sitios, están como estos grandes temas, como el pueblo mapuche, Gabriela Mistral, ocupación militar y colonización de la Araucanía, la industria del salitre en Chile, por ejemplo, que son como estos grandes procesos y grandes personajes que han marcado nuestra historia. Y estos como que son masivamente buscados dentro de Memoria Chilena. Pero también están los investigadores que buscan unos temas muy, muy precisos. Bueno, a propósito, por ejemplo, la Fran Solar con el incendio de la compañía, ¿cierto? Que se transformó en la base de su libro y que ha sido súper exitoso. Y ella dice, toda la información yo la saqué ahí de la Biblioteca Nacional. Sí, esto ocurre en realidad. Y muchas personas nos dicen como nosotros, o sea, yo los quiero citar, por ejemplo, los quiero agradecer en la introducción de mi tesis, porque es para muchas personas la primera fuente. Y a partir de la primera fuente, nosotros muy orgullosamente dejamos ahí las referencias para que después quizás puedan profundizar dentro de la Biblioteca Nacional. Claro, es el camino de entrada, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, llego hasta acá y voy a tener que organizarme para poderme pasar un día ahí a la Biblioteca Nacional. Ahora, a propósito de los temas que se buscan, ¿no? Y algunos de ellos nos nombraba Graciela, Diego, uno piensa, por ejemplo, respecto a la pacificación de la Araucanía, y ahí, con solo ese título, ya hay dos conceptos que son cuestionables, claro. ¿Cierto? Pacificación y Araucanía, ambos, ¿no? Y ese es el titular, y yo me imagino que uno de los desafíos que tú tienes, por ejemplo, como editor del área de historia, va a ser poner distintas voces, ¿cierto? Porque por mucho tiempo el canon dijo que esta es la voz y así aprendimos nosotros historia, ¿cierto? Claro. Diciendo que acá es la voz de los conquistadores la que escriben la historia. Pero hoy día hay un revisionismo respecto a la pluralidad posible de autores y autoras que pueden hablar de ciertos temas. ¿Cómo Memoria Chilena se hace cargo de eso? Nos hacemos cargo a través de esta revisión, sobre todo de bibliografía, que esté, como te decía previamente, hablando sobre los objetos que vamos a presentar. Este caso es súper
importante el que nombras tú, porque es un minisitio que se actualizó hace un par de años, hace muy poco, y que implicó la revisión de bibliografía que antes no teníamos. Por ejemplo, las voces de historiadores mapuches, que están escribiendo sobre su propia historia, la historia de su pueblo, y que están contrastando también la historia oficial con los relatos propios del pueblo mapuche, pero también con la revisión de las mismas fuentes que otros ya habían interpretado, pero que en este caso se está haciendo desde una perspectiva más cercana a quienes vivieron este proceso de ocupación militar y de colonización. Por eso también el minisitio sufrió un cambio en el título, que también es importante. Se actualizaron los conceptos que se utilizaban ahí. Es decir, a partir de esta revisión que nosotros podemos hacer en las investigaciones y también de la recopilación que hacemos de los materiales que ya tenemos disponibles en las colecciones de la Biblioteca Nacional, podemos hacer esta actualización y presentar una información, un contenido más actualizado, fresco, y que presente también estas nuevas voces, como tú decías, de cómo se está hoy en día investigando la historia de nuestro país. Bueno, solo para que ustedes sepan, en 2023 Memoria Chilena fue visitada por 7.746.246 usuarios y usuarias y tuvo 707.811 descargas de documentos. Y quisiera que nos detuviéramos ahí, Graciela, en la idea de las descargas, porque no solamente podemos acceder y leer los artículos, después quiero volver sobre los artículos con Diego y ver las referencias, etcétera, sino también se pueden descargar muchísimos documentos. Cuéntanos respecto a esa posibilidad. Claro, tenemos libros digitales, revistas, imágenes, de todo tipo de documentos que han sido digitalizados desde las diversas colecciones de la Biblioteca Nacional, porque aparte hay archivos, el archivo de música, está Mapoteca, hay mucho más que libros en la Biblioteca Nacional. Esa es una parte. Lo otro que creo que es algo muy singular de Memoria Chilena es que efectivamente las fuentes originales, los libros históricos, están ahí, descargables, gratis, para cualquiera, lo pueden tener para siempre en sus computadores. O en su tablet, o en su celular. Tablet, claro, no es necesario devolverlo y son objetos preciosos muchas veces. Tenemos, por ejemplo, el orgullo, esto también hace poco hicimos la actualización al minisitio de Gabriela Mistral con todas las primeras ediciones de Gabriela Mistral, por ejemplo. O tenemos manuscritos de Gabriela Mistral que son imposibles de ver de cualquier otra manera, los digitalizamos, se pueden ver también. Entonces, esas son cosas que hacen únicas a Memoria Chilena en comparación con otros sitios web de información, por ejemplo. Sí, y yo insisto con este otro tema que me parece que es súper importante y que tiene que ver con los artículos. Porque además de que estos 5.200 libros y 3.000 revistas digitalizadas, hay 900 investigaciones originales que están desarrolladas por el equipo del sitio web. Y ahí preguntarte, Diego, respecto a ese ejercicio, ¿no? Primero, ¿cómo definen cuáles son las áreas de investigación a las que tienen que agendarse, ¿no? Y luego, ¿cómo es el proceso para que porque yo creo que eso es lo más, y a usted le debe pasar más que yo, ¿sí? Lo más abismante de trabajar en Biblioteca Nacional, que es como todo este conocimiento, ¿cómo lo ordeno de manera accesible? Porque para mí, lo que yo más celebro de Memoria Chilena tiene que ver con la accesibilidad y el orden en que está puesto todo eso. Claro. Entonces, ¿cómo hacen para decir, ok, estos son los temas y esta es la metodología? Yo creo que para responder eso, lo más importante que hay que tener en cuenta es el diálogo que tenemos tanto al interior de la Biblioteca Nacional con el resto de secciones, así como también con los usuarios. Para mí, por lo menos, es la base de cómo vamos construyendo esta lista de temas que vamos a ir investigando. También tiene mucho que ver cómo nosotros vamos leyendo como equipo de trabajo el portal, lo que está leyendo el usuario, lo que está descargando, pero también lo que nosotros como equipo estamos leyendo y estamos viendo, los vacíos que podemos ir encontrando para ir realizando nuevas investigaciones. O sea, la misión de la Biblioteca Nacional es también nuestra misión, recopilar, preservar y difundir las colecciones que tenemos en nuestras bóvedas de todos los tipos de formato que nombraba Graciela. Y en ese caso, para nosotros nos ayuda mucho tanto el diálogo con los usuarios, como te decía, porque las recomendaciones siempre son muy importantes para nosotros tener una perspectiva de qué es lo que se está leyendo en el portal, pero también las recomendaciones de las secciones de nuestra biblioteca. Son también importantes, sobre todo cuando, por ejemplo, se solicitan digitalizaciones específicas para Biblioteca Nacional Digital. Nosotros, en ese caso, vamos a Biblioteca Nacional Digital, vemos lo que está nuevamente disponible para poder utilizar, y eso también nos permite a nosotros ver nuevos temas que quizás no teníamos en cuenta o que estábamos dejando pasar un poco,
o que podemos volver a profundizar. Uh-huh. Bueno, de hecho ahí me da súper buen pie para la última pregunta que tenía para Graciela, que tiene que ver con este cruce entre qué entendemos por memoria y pasado y qué entendemos con presente, ¿no? Y en qué momento se cruza esa línea. Y tú estás encargada de comunicaciones de la memoria chilena y también de biblioteca digital de la Biblioteca Nacional. Entonces cuéntanos cómo dialogan ambos sitios y también de la accesibilidad que la gente puede tener a unos y a otros. Sí, mira, Memoria Chilena es el primer sitio web que lanzó la Biblioteca Nacional y al ratito, 2 años después, surgió Chile para Niños. Uh-huh. Chile para Niños es la versión para el público infantil de Memoria Chilena, en el sentido de que selecciona algunos documentos y los relata a través de una voz de una niña, de manera que los niños puedan sentirse mucho más atraídos y ocupar este material de manera muy distinta como se puede ocupar Memoria Chilena. Es un mismo equipo. Biblioteca Nacional Digital también es el mismo equipo, somos un grupo de personas que estamos todo el rato trabajando como interrelacionados. Y Biblioteca Nacional Digital es un sitio que centraliza todos los servicios digitales de la Biblioteca Nacional, entre ellos Chile para Niños, entre ellos Memoria Chilena, y también está Bibliotecario en Línea, que son bibliotecarios que están atendiendo a las personas que les mandan preguntas por chat, por mail, y muchas otras, y también pueden ver todo lo digitalizado, todos los objetos digitalizados. Entonces, sí, yo veo las comunicaciones de los 3 sitios web, y los 3 sitios web se difunden a través de 2 canales de redes sociales, que son Facebook, X, y tenemos también un estupendo newsletter que invito a todas las personas que escuchan a suscribirse, porque ahí contamos todas las novedades que hay mes a mes, y tenemos un correo que es memoria.chilena@bibliotecanacional.gov.cl, donde, por ejemplo, te digo que contaba que recibíamos sugerencias. Sí recibimos sugerencias, recibimos muchas consultas también. Uh-huh. Para nosotros es muy importante como tener esta comunicación con los usuarios, porque efectivamente ellos también nos reportan a veces errores, nosotros también nos equivocamos y los tratamos de corregir lo más rápido posible. Nos reportan a veces vacíos que nos hacen entender que quizás hay una necesidad de investigación, por ejemplo. Claro. Y así, la verdad es que es una comunicación súper directa, súper activa. Y el equipo nos estamos todo el rato como retroalimentando entre todos. Sí, yo creo que es importante que la gente pueda tener esta multidimensión de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es este edificio que viene del Centenario, ¿cierto? Es un edificio importantísimo, hermoso, además, ahora que estoy yendo más seguido, de verdad es un lugar muy lindo, en el que uno puede habitar. Además que ahora está el estupendo Café Justicia, usted puede ir, si está haciendo trámites, si tiene que hacer hora un ratito, vaya, siéntese a tomar su café adentro de la Biblioteca Nacional, o puede ir a la sala de lectura, o puede ir a las salas de consulta, puede habitar la Biblioteca Nacional. Pero quienes nos escuchan desde fuera de Santiago, o quienes dicen nunca tengo tiempo para hacer eso, bueno, puede también habitar digitalmente la Biblioteca Nacional a través de Memoria Chilena, a través de Biblioteca Nacional Digital y a través del estupendo sitio Chile para Niños, que nos da para otra conversación con la Graciela. Próximo año cumple 20 años. ¿Viste? Así que vamos a tener un acto, igual, de todas maneras. Así que les invitamos a que visiten memoriachilena.gov.cl, que les felicitan por sus 21 años. Yo les felicito por sus 21 años, me parece que vale muchísimo la pena. Les agradezco tanto a todo el equipo, me han ayudado tanto en mis investigaciones. Hemos conversado con la encargada de comunicaciones, Graciela Marín, y con Diego Lizama, editor de Historia y Ciencias Sociales de Memoria Chilena. Gracias, Diego. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Nosotros despedimos programa